Hay otra consecuencia muy importante, que es que estos conjuntos complementarios de instituciones proveen ventajas comparativas institucionales, ¿sí? Es decir, la ventaja comparativa de un país no está en los recursos que tiene o en las distribuciones de capital, trabajo, sino que en las instituciones. ¿Por qué? Porque estos conjuntos de instituciones son los que realmente producen desempeño económico diferenciado. Y por último, la última afirmación es que los patrones de especialización o de estructura económica en el tiempo, que están a la base de cada una de estos dos tipos ideales de economías liberales y de economía de mercado, van a ser reforzadas en el tiempo. No van a tener el cambio, sino que van a tender a reforzar sus propios patrones de coordinación. ¿Por qué? Porque en esta perspectiva las empresas van a intentar mantener su ventaja comparativa, ¿no? Ya sea en poseer una fuerza de trabajo calificada y tener la posibilidad de retenerla en la empresa, o ya sea en tener un mercado flexible que le permita rotar los trabajadores a voluntad, ¿no? La empresa, por lo tanto, va a intentar mantener sus ventajas comparativas institucionales, va a intentar mantener las instituciones en el tiempo, y los encargados de hacer la política van a tratar de mantener esos patrones porque dadas esas instituciones, esos son los patrones que les permiten obtener un mejor desempeño económico. Es decir, la expectativa es que estos modelos, ante los efectos de la globalización, por ejemplo, no cambien, sino que se mantengan en el tiempo. Esta es una consecuencia muy importante de la teoría de variedades de capitalismo de Choryssosky, y que tiene que ver con el cambio institucional, un cambio institucional de tipo que se denomina path dependent, que depende de las instituciones previas y que se refuerza en el tiempo y no cambia hacia una variedad coordinada, no va a cambiar hacia una variedad liberal por este conjunto de cosas que les he mencionado. Una segunda consecuencia importante también es que da una cierta orientación a la política pública, ¿no? Con esta idea de las complementariedades y de la posibilidad de que armando, digamos, en términos de diseño institucional, armando estos conjuntos de instituciones, de determinada manera se va a maximizar o se va a mejorar el desempeño de las instituciones. Da una idea también de qué es lo que un policymaker puede esperar de un cierto proceso de reforma en una institución que no tiene una complementariedad con una institución asociada. Es decir, saber que, por ejemplo, una reforma educacional, para llevarlo al caso actual, no va a tener un efecto de sedado si es que se intenta formar determinadas competencias para el mercado laboral, si es que eso no tiene también un correlato en una serie de instituciones complementarias como los mercados laborales, y etcétera, ¿no es cierto? Tenemos estos 5 conjuntos institucionales complementarios a los que hacen referencia para demostrar estas complementariedades. Ha habido muchas críticas y probablemente a ustedes se les ocurren muchas también en la medida que voy elaborando en la descripción. Voy a mencionar muy brevemente las principales y después, si quieren, podemos ahondar en la discusión. Primero, se le acusa a Choryssosky de un funcionalismo en la manera en que entienden las instituciones y en la manera en que entienden la relación entre las empresas y las instituciones, ¿no? Es decir, no hay una preocupación por cómo emergen las instituciones, no hay una preocupación por los conflictos de interés, por los conflictos de poder que dan origen a estas instituciones. Se entienden como
resultados, ¿no es cierto?, de la voluntad de las empresas, de la voluntad de los policymakers de generar conjuntos institucionales de un determinado tipo, ¿no? O sea, hay una falta de consideración absoluta sobre los procesos políticos detrás de esto. Hay una crítica también, quizá un poquito más técnica, al concepto de complementariedades, ¿no?, que mencionaba anteriormente. Se plantea, ¿es así que las complementariedades se dan cuando el conjunto de instituciones se diseñan de una forma, de una determinada forma, es decir, todas liberales, todas de mercado o todas coordinadas? Es decir, ¿es eso más eficiente, el modelo puro o el perro de raza, como pone Colin Crouch? ¿O es más eficiente y produce mejores resultados establecer instituciones que se contrapesen las unas a las otras, ¿no? Entonces él habla del modelo mixto o del perro quiltro, ¿no?, que precisamente logra superar sus debilidades a partir de contraponer instituciones que se balancean, ¿no?, que en el fondo pueden balancear distintos principios de mercado y de no mercado. El tercer punto crítico es sobre el carácter estático de las variedades, ¿no? Se asigna a un país a una variedad y se asume que el mecanismo de cambio es incremental, es decir, que se mantiene en esa variedad. Más aún cuando de repente se utilizan nomenclaturas regionales para denominar a una variedad, por ejemplo, el capitalismo, una variedad de capitalismo mediterráneo. Es decir, ¿cómo un país del Mediterráneo va a poder salir de esa variedad? Está encasillado en esa categoría, ¿no? Y asociado a un mecanismo de cambio institucional teórico que no respeta la deriva y la trayectoria de cada país. Y finalmente, se critica mucho el nacionalismo metodológico de esta agenda, que se basa en estudiar países y cuando mucho hacer una cierta comparación entre países, olvidando una cuestión fundamental cuando uno habla de variedades de capitalismo, que es la pregunta por el capitalismo. ¿Dónde entra el capitalismo en las variedades? Por lo tanto, se plantea que tiene que haber una mayor consideración de los aspectos comunes a todas estas variedades, ¿cierto? Los aspectos que cruzan a estas variedades. En la crítica se hace principalmente en el contexto de la crisis económica del año 2007-2008, donde el conjunto de economías avanzadas se evidenció que estaban totalmente volcadas a un patrón de acumulación financiero, ¿no?, donde esta idea de que las instituciones, por ejemplo, de la economía coordinada se van a mantener en el tiempo porque tienen sus complementariedades, porque las empresas tratan de defender esas complementariedades, no se dio en el fondo, porque se evidenció que muchos de los países planteados como economías coordinadas habían tenido procesos de liberalización financiera. Las empresas efectivamente estaban apostando en el mercado financiero en vez de los procesos productivos materiales, que las empresas estaban abogando por flexibilizar los mercados de trabajo. Entonces, pareciera haber una cierta tendencia al interior del capitalismo que cruzan las variedades que uno empíricamente pueda analizar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en este punto. Voy a pasar ahora a analizar cómo principalmente esta teoría de Kolisowskis y el conjunto de investigaciones asociadas se han traído a la periferia capitalista, especialmente en América Latina. No sé si hay algún comentario hasta ahora o seguimos. ¿Y quién es otro? Sigamos. Bueno, primero un descargo de responsabilidades, por decirlo así. No se trata, al analizar variedades de capitalismo bajo este marco teórico
pensado y hecho para analizar economías avanzadas, ¿no? Uno puede tener la sospecha de que lo que se está tratando, al traerlo a América Latina, lo que se está tratando es de importar un marco teórico y analítico foráneo, ¿no? Que no tiene en cuenta las realidades de economía dependiente y todo el resto de características de América Latina. A mí me parece, y este es el punto que hago para entrar a esta literatura, es que, en primer lugar, viendo los procesos que se produjeron en la literatura referida a la economía avanzada, el importar un marco teórico como variedades de capitalismo permite, por un lado, revitalizar el pensamiento acerca de los capitalismos en la periferia y sus variedades, ¿no? Su elemento común y sus variedades, en primer lugar. Permite enriquecer la investigación sobre variedades que ya son existentes en la región. Permite infundir en los enfoques de variedades de capitalismo, infundirlos con las teorías autóctonas y contribuir, este es un planteamiento personal, contribuir a superar muchas de sus falencias y de las principales críticas que se le hacen. Entonces, en el fondo, el vincularse con este tipo de literatura permite, y de investigación, ¿no? Permite también una especie de vitrina para mostrar las investigaciones que se están haciendo sobre capitalismo y sobre variedades en la región y poder plantear la superación de las críticas a partir de esta investigación autóctona. Podemos identificar 4 momentos momentos o etapas de la importación de esta teoría al contexto de América Latina. Una primera etapa previa, similar a la que existía en la economía avanzada, donde se observan regularidades empíricas, variedades empíricas, donde se observan que existen distintos modelos de desarrollo, donde se existen que los países generan, se pueden agrupar según su conjunto de instituciones, según los resultados que generan. Y emergen una serie de categorías y de análisis y teorizaciones ad hoc para poder explicar estas variedades. Estoy pensando en una serie de, por supuesto, en los estudios de la dependencia. Recuerdo cómo Cardoso y Cardoso-Faleto establecían la distinción entre economía de enclave y entre economía donde tenía un rol preponderante la burguesía nacional, principalmente en función del grado de penetración del capital extranjero y su relación con las élites locales, ¿no? Cardoso también tiene el concepto de desarrollo asociado para caracterizar aquella economía donde el capital extranjero establece alianzas con la burguesía nacional que excluyen a las clases populares. Hay, por lo tanto, variedades de dependencia, ¿no? Y bueno, una serie de estudios también sobre los estados de bienestar en la región, etc. Ese es un conjunto de investigaciones previas sobre variedades capitalistas en la región. Una segunda etapa, que a mi juicio a América Latina se la ha saltado, pero otras regiones como Europa del Este han caído en eso, es la búsqueda de una mímesis, es decir, bueno, en esta región, ¿cuáles son los países que son economías de mercado liberales y cuáles son en estos países, en estas regiones, los países más cercanos a las economías coordinadas, ¿no? Un poco una adopción bastante acrítica del paradigma o del planteamiento de Horysovskis y de sus consecuencias, ¿no? En un tercer tiempo que me parece bastante más interesante y hay
más trabajo en el caso de América Latina, es el intentar buscar la variedad adecuada, ¿no? Intentar analizar bajo estas coordenadas cuál podría ser la variedad correspondiente a América Latina. En este caso, tienden a predominar una variedad de capitalismo entendido a nivel regional. Y aquí mencionar los trabajos principalmente de Ben Schneider, que es un cientista político de MIT, que acuña a partir de una historia de investigación sobre grupos empresariales y la relación entre política y empresa. Él acuña el concepto de economía de mercado jerárquica para caracterizar a América Latina. Jerárquicas, la jerarquía como el principal mecanismo de coordinación al interior, distinto que el mercado y distinto que la coordinación estratégica en el caso de la economía coordinada. Unos ejemplos para ver cómo funciona la jerarquía. En el caso de los sistemas educativos y la formación de competencias de los trabajadores, no es lo que plantean es que no es el mercado el que soluciona la formación de competencia, no son tampoco la negociación entre empresas y trabajadores en un nivel sectorial o nacional, sino que son las empresas mismas las que deciden unilateralmente si van a prestar servicios de capacitación al interior de la empresa o van a demandar del Estado ciertos sistemas educativos. En términos de los mercados corporativos, por ejemplo, o de los sistemas financieros, las firmas no son controladas a través de la bolsa, como en la economía de mercado. Las empresas no son controladas a través de lo que se denomina el capital paciente o los bancos de inversión, como en la economía coordinada, sino que son los mismos grupos económicos, no son empresas, sino que son grupos económicos diversificados, establecidos a partir de lazos familiares, o las empresas multinacionales las que internalizan las funciones del mercado financiero, las que tienen la llave del acceso a los mercados de capital, las que tienen la llave del acceso a la tecnología, las que ejercen nuevamente un patrón jerárquico entre proveedores y clientes, etc. En términos de las relaciones entre firmas, son países donde los sectores económicos tienden al oligopolio y donde las empresas grandes, estos grandes grupos económicos, tienden al estrangulamiento de las empresas pequeñas, ¿no? Hay una serie de, quizás es mejor que lo busquen en el texto mismo, en los textos mismos de Schneider, de planteamiento respecto de cómo se producen las complementariedades en la economía de mercado jerárquica, como le denomina él, pero una consecuencia importante de lo que él encuentra es que existen complementariedades negativas en este caso, existen complementariedades negativas que llevan a ciertas trampas que impiden el desarrollo. Es decir, el planteamiento aquí, reiterando nuevamente, es que incorporar una teoría foránea que está pensada para países avanzados permite repensar los problemas del desarrollo, permite repensar el capitalismo en América Latina, incorporando elementos que son propios de las tradiciones teóricas domésticas. Y finalmente, un cuarto momento que tiene que ver ya con nuevas formas de clasificar y concebir la variedad capitalista en América Latina o en la periferia, y que recogen mucho del primer momento previo de cosas como la teoría de la dependencia, de reflexiones domésticas o nativas acerca de
las derivas institucionales y del capitalismo doméstico. Aquí solo mencionar el trabajo de Sebastián Echemendi, un cientista político argentino, que escribió un libro en el año 2012, se llama Modelos de Liberalización, y analiza una serie de países en América Latina y Iberoamérica, y el planteamiento es que las formas de liberalización y por lo tanto de las variedades del capitalismo que estas generan, tienen que ver obviamente con el tipo de coaliciones y actores políticos que se tienen. Entonces son los actores políticos y las coaliciones las que sostienen determinados arreglos institucionales, las que sostienen mercados de trabajo flexibles o sistemas educativos pobres. Por lo tanto, la política pública se entiende como un compromiso político, no como una voluntariedad de las empresas y de los policymakers de tratar de armar un diseño institucional voluntaristamente, ¿no? Y la importancia que se le da a las correlaciones de fuerza entre estos actores para entender los procesos de cambio institucional. Las consecuencias, por lo tanto, de la adopción de variedades de capitalismo en el caso de América Latina particularmente, es, como decía antes, que permite superar ciertas limitantes de esta teoría y plantearlas en un contexto amplio que permite efectivamente incorporar América Latina. Por ejemplo, en el caso de las complementariedades que se mencionaban inicialmente, existía la crítica de que había una concepción muy funcional de las complementariedades. Con la investigación que hace en América Latina surge una idea de que las complementariedades no emergen de la nada, sino que tienen una deriva histórica, que no necesariamente son eficientes, sino que pueden ser perjudiciales, en este caso para el desarrollo, y que dependen de ciertos actores políticos clave con poder que mantienen ciertas instituciones en su lugar, ¿no? No es que las instituciones se mantengan porque funcionalmente son complementarias, sino que porque responden a ciertos intereses. En términos de cambio institucional también se vuelve a plantear las relaciones políticas y los grupos de interés en el cambio institucional y plantear cómo se van combinando las distintas variedades en el tiempo. Y por último, por supuesto, superar también los problemas del nacionalismo metodológico al incorporar una reflexión sobre el desarrollo desigual del capitalismo en el tiempo y cómo también la constitución de economías liberales o coordinadas en el centro, en los países avanzados, tienen un correlato en las variedades de capitalismo que se constituyen también en la periferia. Bien, terminé con esta breve referencia al tema de variedad de capitalismo en América Latina. Nuevamente, no sé si hay algún comentario ahora o seguimos con la parte empírica que es la que viene. Yo quería hacer un comentario sobre estas cuatro formas que se revitaliza o se reactualiza la discusión sobre los tipos de capitalismo en América Latina. Y hay en cuatro formas, que un poco el ayornamiento de la que ha sido la teoría de la dependencia, quizás ha sido menos ese esfuerzo, pero la otra ha sido más presente. Tengo la impresión de que siempre es como una especie de visualización parcial del proceso. Por ejemplo, la perspectiva de Ben Schneider, que termina al final siendo una especie de acomodamiento forzado de estas dos grandes versiones, en la cual se ha distinguido por variedad de capitalismo para hacerlo un poco más
más híbrida, ¿no? Liberalismo coordinado tipo alemán versus liberalismo más anglosajón, liberal, y que termina la tesis final de Snyder, que conviven estas formas, de alguna manera, de la naturaleza de la firma o de la empresa en América Latina, y que pareciera ser que el punto habría que encontrarlo para poder explicar esa naturaleza de híbrida en la forma en que las firmas o que las empresas se constituyen en las economías nacionales. Que a mí me parece interesante desde un punto de vista más bien de una teoría de la élite económica, que de una perspectiva mucho más estructural con respecto a la naturaleza del capitalismo latinoamericano. Y después está estas versiones finales, que son por ejemplo la de las élites, como la de Sartian, que es un poco la naturaleza de los actores promoviendo las transformaciones que están asociadas a la liberalización de las economías de las sociedades latinoamericanas, diría más bien de las economías latinoamericanas. Pero a mí me queda un poco la sensación de que falta un actor que fue determinante en la apertura de los procesos de neoliberalización o de liberalización económica y en su cristalización, y que de alguna u otra forma en los últimos años, la última década, han ido cambiando sus agendas, ¿ya? Con relación a ese mismo, que son los organismos internacionales, ¿ya? Entonces uno incluso podría plantear como un input también para esta discusión, en que hubiera un proceso de liberalización o neoliberalización promovidos endógenamente, tuvieron una mayor fuerza endógena, ¿ya? Tenían que ver con la naturaleza de las élites, las instituciones o los desarrollos del capitalismo en esos países, Chile por ejemplo, en donde los organismos internacionales tuvieron un rol menos activo, tanto visibilización en la promoción de esas transformaciones, y tipo de liberalizaciones exógenamente promovidas. Casos palpables en México y Argentina, ¿no? Y creo que fueron fundamentales. De hecho, tienen una conciencia histórica sobre esos procesos. Si uno lee, por ejemplo, los textos del año 96-97 del BID, Lora y Pagués, sobre el estado de las reformas estructurales, que no es más que el estado de neoliberalización o de liberalización de la economía, con índices incluso, una bella literatura sobre eso, hay índices en cuanto al avance en la flexibilidad laboral, avance en la financiarización. A mediados de la década de los 2000 hacen una evaluación y uno se puede encontrar con estos textos en qué quedaron las reformas, por qué nos faltan las reformas. Y hoy día tienen una agenda también que de ahí se ha ido ayornando en el sentido de identificar que efectivamente en la visión más optimista, que es decir, que en realidad las reformas se realizaron y produjeron una transformación de América Latina en su conjunto, y que eso ya es prácticamente una especie de neo-path dependent, es decir, que las memorias institucionales, que esa memoria sobre esa transformación está tan afincada que las próximas reformas van a seguir estando influenciadas por esa memoria institucional de la reforma, que es básicamente el ejemplo de Chile. Entonces yo diría que ahí podría haber quizás también un nuevo input para estos cuatro elementos que tú mencionaste, Aldo, que pareciera que siempre terminaron quedando o en una especie de visión nostálgica de la teoría de la dependencia, y cómo reconstituirla nuevamente con esta pregunta, que efectivamente sigue existiendo la diferencia en cuanto a la variedad del capitalismo. Un poco, si uno ve esos textos, en función de eso está un poco la lógica. O estas otras dos, que la de Snyder y en segundo lugar, que se quedan más bien en los actores, pero actores que siguen estando un poco en el nacionalismo metodológico, ¿no? La firma. Sí. Sí. Y en realidad, uno viendo un poco conociendo un poco la literatura, se da cuenta que los procesos de neoliberalización tuvieron ciertas distinciones, en tanto fueron promovidos desde fuerzas endógenas y de otros de fuerzas exógenas.